Buenos días. Esta mañana estamos con el doctor Manuel Burga Díaz para conversar sobre la Universidad Peruana, su trayectoria, las esperanzas y el futuro que ojalá podamos construir. Pero en primer lugar voy a presentar al doctor, a quien le agradezco mucho por recibirnos, y luego vamos a conversar sobre tres temas muy puntuales. El doctor Burga se graduó en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la tutoría de Pablo Macera. Luego realizó sus estudios doctorales en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, bajo la dirección de Ruggiero Romano. Él ha sido profesor principal y rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2001-2006. Ha sido vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y director del Lugar de la Memoria. Actualmente es profesor emérito de su alma mater. Él ha sido profesor visitante y conferencista en varias universidades de Europa y Estados Unidos. Ha recibido el Premio Nacional Jorge Basadre de parte del CONCITEC y numerosos reconocimientos académicos, entre ellos el honoris causa de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Sus libros son clásicos en la historiografía peruana. Solo quiero mencionar algunos. De la encomienda a la hacienda capitalista, este libro que es realmente una joya, recomendable para todos los que quieran no solo conocer nuestro pasado, sino también poder apreciar los recursos metodológicos que usó el doctor Burga para, a través de un estudio local, hacer reflexiones sobre los procesos globales. También ha escrito, junto con Alberto Flores Galindo, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, Lanas y Capital Mercantil, en este caso con el doctor Wilson Reategui, El nacimiento de una utopía, otro libro que debemos leer si es que queremos comprender la trayectoria histórica, en este caso del imaginario y del potencial que las propias sociedades andinas proyectan en la historia y en el futuro. Y quisiera también mencionar un libro muy importante para pensar cómo enseñar historia y cómo puede ser útil para, en general, la formación universitaria. Y me refiero al libro La historia y los historiadores en el Perú. Su preocupación por la Universidad Peruana, y en especial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo ha llevado a ejercer los cargos de gestión que he mencionado, pero también a escribir libros como La Reforma Silenciosa, artículos especializados y de difusión, así como prólogos a libros tan importantes como El Otoño del Docente Universitario, de Benjamín Ginsberg, un libro absolutamente recomendable para los tiempos que atraviesan las universidades, y Los desafíos de la reforma universitaria, del general Daniel Mora Ceballos. Esta mañana queremos conversar con el doctor sobre tres tópicos muy puntuales. El primero es la misión de la Universidad Peruana. El segundo, la crisis de la universidad pública, digamos retrocediendo hasta 1970, y luego la salida de esta crisis. ¿Cuáles son las posibilidades, las esperanzas, las expectativas que podemos tener al respecto? Entonces, doctor, en primer lugar, yo quisiera que conversemos sobre este tema de la misión. La misión de la universidad está incluida dentro de la ley universitaria y dentro de las leyes universitarias que se han promulgado para su creación y su organización. Pero la misión de la universidad ha pasado por largos periodos. Y voy a hablar como historiador, Armando. Por favor, sí. Y el primer gran periodo es el que empieza en 1551 y termina en 1821. Y la misión de la Universidad de San Marcos era adoctrinar, difundir y vigilar la religión católica. Y era un brazo institucional muy importante del gobierno virreinal. Ese es un periodo muy importante
que choca al final del siglo XVIII con las luces que aparecen, y en particular choca con el virrey Manuel Amat. El virrey Manuel Amat crea el colegio, el convictorio de San Carlos. Y un profesor muy distinguido de San Marcos era José Baquíjano y Carrillo. José Baquíjano y Carrillo intentó ser rector de San Marcos en 1783 y no tuvo la suerte que yo tuve. A pesar de todo lo que representaba José Baquíjano y Carrillo, fue derrotado por un representante del arzobispado de Lima, porque la misión de la universidad era una misión cristiana, católica. Y José Baquíjano y Carrillo se pasó al convictorio de San Carlos, que era dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, porque allí se cultivaban, se desarrollaban las nuevas ideas y las nuevas ideas que provenían de la Revolución Francesa. Entonces, la misión de la universidad en ese periodo colonial fue una misión muy ajustada al sistema colonial. Pero a partir de la República, San Marcos en 1821 deja de ser real y comienza a ser Universidad de Lima, Universidad de San Marcos solamente. Y durante el siglo XIX hay otro momento importante en que la misión de San Marcos va a cambiar. Y es cuando los liberales llegan al gobierno. Y en particular en el periodo de Castilla y más nítidamente en el periodo de Manuel Pardo. En el periodo de Manuel Pardo, con el Reglamento General de Educación Pública, se define la misión de la universidad. Y la misión de la universidad comienza a ser el descubrimiento del país, conocer el país y proponer medidas para su mejor gestión. Esta es una misión que se define en esos años del presidente Manuel Pardo y que van a perdurar hasta 1920. En 1920, con la Constitución del año 20, comienza a cambiar la misión de la universidad. Y sobre todo por la reforma universitaria, la reforma de Córdoba. Con la reforma de Córdoba se define de nuevo que la misión de la universidad no es ni cristianizar, ni descubrir la realidad, sino cambiar la realidad. Y esta propuesta, esta definición de universidad, a partir de la reforma de Córdoba, que es del año 1918, que va a dominar la gestión de la universidad, va a continuar casi durante todo el siglo XX. Y entonces ya no se educaba como en la época colonial, ni en la época del liberalismo del siglo XIX, sino las universidades públicas como San Marcos se dan respuesta a las propuestas de la reforma de Córdoba y forman profesionales en los diversos campos para cambiar el país. Por lo tanto, lo que se enseña también es pensamiento político crítico. Ahora sí, Armando, si me preguntas cuál de los tres periodos es mejor, yo diría que los tres periodos responden a las situaciones en el mundo, ¿no? El primer periodo es la monarquía española, el segundo periodo el liberalismo revolucionario y el tercer periodo las grandes revoluciones del siglo XX, ¿no? La revolución rusa y la revolución cubana, la revolución china y México, esta esperanza del siglo XX de cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo había que cambiar a las personas desde la universidad. Entonces, ahora estamos en un momento diferente. Sí, justamente, ¿cuál es el contraste que usted derivaría
digamos, ¿qué pasó con el grito de Córdoba? Se fue ahogando, porque en el Perú claramente desde el año 90, con la legislación que promulgó el gobierno de Alberto Fujimori, se habilita la posibilidad de que la educación, sobre todo la educación superior, sea fuente de lucro. Sí. Entonces, este conjunto heterogéneo de universidades, de instituciones. El grito de Córdoba fue útil aún para mi generación del 60. Los que estudiamos en la universidad en los años 1960 y que vivimos con una utopía y con unas ilusiones de descubrir, de mirar críticamente a la historia, de mirar críticamente la antropología, de mirar con miradas críticas a todo lo que era lo hecho en el país, y descubrir nuevos caminos. Pero después de eso, después con el gobierno de Fujimori de 1990 al 2000, todo cambia. Todo cambia. Las universidades públicas pierden ese espíritu crítico y dejan de ser los centros de investigación para un nuevo país. Esa es mi impresión, Armando. No, por supuesto. Lo que le quería consultar era con respecto a este periodo de la... Te digo, porque cuando pierde importancia el mensaje de la reforma de Córdoba, sí, pierde importancia en el sentido de que la Universidad de San Marcos y otras que existían paralelamente, como la de Trujillo, la de Arequipa, la del Cusco, la de Ayacucho, son invadidas intensamente por la política. Y es el periodo de la universidad política para crear revolucionarios. Pero cuando eso entra en crisis, cuando eso produce una suerte de alejamiento de las clases medias de la universidad. Y en los años 1960 se comienzan a multiplicar las universidades privadas, que ahora le llamamos asociativas. Aparece la Universidad Santa María Católica de Arequipa, claro. Después aparece la Universidad del Pacífico, después la Universidad de Lima y después la Ricardo Palma. Es decir, todos los sectores de clases medias dejan la universidad. Cuando yo estudié en la universidad, estudié con amigos de clase media, que venían de colegios privados, de grandes colegios privados, como el Pestalozzi, como el Markham, como el Humboldt, y nos encontrábamos ahí, y yo venía del Colegio Guadalupe. Entonces, eso va a cambiar, porque esos sectores que venían de esos colegios privados se van a las universidades privadas y dejan a la universidad pública solamente para los sectores populares. Eso quizá no puedo explicarlo con detalle, sí, pero es algo que es muy nítido. Mis compañeros de estudios eran como Felipe Portocarrero, por ejemplo, que venía del Humboldt, y otros que ya no menciono, que venían de otros colegios. Y no había mayor problema, convivíamos. Yo tenía un gran amigo que era Alberto Flores Galindo, que era de la Católica y venía del colegio La Salle, y yo del colegio Guadalupe. No teníamos ningún problema en trabajar juntos, ¿no? Había una fraternidad propia que se va a romper poco a poco después. Claro, eso también ocurre, por ejemplo, en la agraria y en la UNI. Sí. ¿No? Había una integración social bastante interesante. Vale, pero, doctor, si me permite retroceder un poco a este periodo de la universidad, digamos, liberal, ¿no? Entre 1850 y 70 y el año 19-20, la impresión después de leer su trabajo y el del general Mora es que
ese modelo se agota muy rápidamente, porque finalmente 50, 70 años. Esa es una buena pregunta, Armando. ¿Por qué se agota el modelo? Exactamente. Porque a la vez el Perú está en un proceso... Por la república aristocrática. Oh. En la república aristocrática, como que el civilismo progresivo del siglo XIX, como Manuel Pardo, incluso con Manuel Prado un poco también, pierde ese dinamismo después de la guerra con Chile. Y todo el periodo de la reconstrucción lleva a 1895, donde los archienemigos, como los civilistas y los peronistas, se unen para asumir el poder durante la República Aristocrática, 1895-1919. Eso no pasa en México. Entonces la universidad se convierte ya no en esa universidad liberal, laica, investigadora, de pensamiento crítico, como la pensó el civilismo de Manuel Pardo, sino se convierte en el patrimonio de la oligarquía, ¿no? San Marcos era gestionada por los civilistas, ¿no? Que terminan en 1918 con José Pardo, el último representante de los... E inclusive se habla de que había, bueno, en la práctica las cátedras eran hereditarias, ¿no? Entonces, por eso es que el veto, la tacha, cobra tanta importancia durante la primera fase del Grito de Córdoba, ¿no? O sea, no podemos mantener estos... Y eso es porque la reforma de Córdoba tuvo mucho éxito en América del Sur, no en América Central ni en México. En América del Sur capturó las universidades. Y la reforma de Córdoba termina con esa universidad aristocrática, con San Marcos aristocrático, y comienza a formar parte del cogobierno, a elegir autoridades, a censurar profesores y a nombrar profesores. Ahí, digamos, el proceso es tratar de generar una esfera autonómica frente al propio Estado. Porque me imagino que el presidente Leguía, cuando vio que el movimiento podía avanzar y radicalizarse, también trató de ponerle coto, ¿no? Sí, bueno, Leguía fue declarado maestro de la juventud al principio, ¿no? Y entonces recibió el respaldo de los jóvenes universitarios. Y eso es lo que él en realidad buscaba. Sí. Y San Marcos en esos años de Leguía, del 19 al 30, comienza a sufrir la presencia permanente de los estudiantes en el cogobierno. Y van saliendo todos los profesores que eran los profesores del civilismo. Un caso paradigmático es Víctor Andrés Belaúnde. Claro, ¿verdad? Que regresó del exilio en 1931 y se presentó a las elecciones para ser, él era profesor de San Marcos, se presentó a las elecciones para ser rector. Y le pasó lo mismo que a José Baquijón y Carrillo. No, eligieron a José Antonio Encinas, que no era profesor de San Marcos. No era. Que venía de fuera. Era puneño, ¿no? Fue impuesto por los estudiantes. Y ahí eso conduce al cierre de San Marcos, el año 32. Ya con Benavides. Con Óscar R. Benavides, no con Luis Miguel Sánchez Cerro todavía. Primero. Y San Marcos va a estar cerrado hasta el 34, fines del 34, inicio del 35. 2 años y medio. Bueno, esa es la historia tumultuosa de San Marcos.
Sí. Y cuando... Entonces la misión de la universidad la ponen primero el gobierno colonial, después el gobierno republicano y después las dirigencias estudiantiles. Que es interesante, ¿no? Doctor, si me permite ahora pasar a conversar sobre el segundo tema, sobre la crisis de la Universidad Peruana de 1970 en adelante, y también, si nos permite tener algunas referencias autobiográficas, porque usted menciona en uno de sus libros, y lo cito al pie de la letra: vivo y sufro en la Universidad Peruana desde hace más de 40 años. Entonces, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo es esa experiencia del vivir y sufrir? Pero además de manera apasionada, por supuesto, porque si no, no hubiera asumido el rectorado para tratar de rectificar las cosas. Quizá la explicación se pueda resumir en una figura, ¿no? San Marcos siempre tuvo esta imagen de ser una universidad de gran valor académico. Y lo fue cuando tuvo grandes profesores. Y probablemente el momento más importante de esa imagen de San Marcos fue con la generación del 50, la generación de los alumnos de Raúl Porras y Luis Alberto Sánchez, como Pablo Macera, como Carlos Araníbar, para el caso de la historia, pero habían muchos otros en sociología, en medicina, en física, en química, que eran esa generación del 50, que no era, que se desprende de ese mensaje de Córdoba y comienzan a investigar más libremente. Pero después mi generación se vuelve muy obsecuente a la política. Y tú me dices, ¿qué pasó después de 1970? Sí. Yo ingreso a la docencia en San Marcos el 69 y me voy a Francia el 70 y regreso el 73 y me reincorporo el 74. Y el ambiente en el 74 era altamente político. Ya estaba por nacer Sendero Luminoso en Ayacucho, y había muchas corrientes radicales en San Marcos. Y entonces eso comienza a desnaturalizar los concursos. Los concursos se vuelven más políticos. Ingresan lo que corresponden a los grupos políticos. Entonces, ¿cuál es la reacción del Estado frente a eso? Mis profesores, como Elas Dunbar Temple, como Estuardo Núñez, como Garro, como José María Arguedas y otros, algunos de ellos iban en sus autos de calidad, como don Estuardo Núñez iba en su Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque los profesores ganaban convenientemente hasta esos años. Pero con la alta politización, ¿cuál fue la reacción del Estado? De marginar a San Marcos del presupuesto, de los planes presupuestales, del desarrollo de un proyecto de universidad. Comenzaron a catalogar en los presupuestos del Estado lo destinado a las universidades públicas como gasto y no como inversión. Entonces, en los presupuestos del Estado
la partida de gastos que no produce nada, se comenzó a achicar y la partida de inversión era para otras cosas. Entonces, yo diría de que hay una serie de factores que concurren en esa situación crítica. Los radicalismos extremos, el MRTA, Sendero Luminoso, que invaden los centros federados de San Marcos en los años del 75 al 80 y después del 80 en adelante. Y el desánimo que comienza a haber dentro de los docentes. Sin embargo, en esos años 80 se publican grandes libros. Se publica el libro de Hernando de Soto, El otro sendero. Se publica el libro de Matomar. De José Matomar, que se llama El desborde. El desborde popular. Se publica el libro de Alberto Flores Galindo. Se publica el mío también en el 88. Se publican muchos libros importantes que trataban otra vez de entender la realidad peruana, que no iba en concordancia con lo que pasaba en el mundo político. Pero San Marcos tuvo una suerte, de que San Marcos políticamente no estaba dominada ni por el MRTA ni por Sendero, sino por Patria Roja, un partido maoísta, que libró a San Marcos de la presencia de Sendero y del MRTA. San Marcos en esa época tuvo Patria Roja, controlaba directamente la universidad, con algunos rectores. Entonces, cuando yo me lamento de decir eso, es que sentía yo que si hubiéramos tenido una generación equivalente a la generación del 50, más independiente de las militancias políticas, hubiéramos mejorado los estándares de esa generación, ¿no? Pero no fue así. Pero ojalá que me equivoque, Armando, ¿eh? Y que haya otras explicaciones. Y bueno, lo extraordinario es que en 1990 sube al gobierno Alberto Fujimori y empieza una suerte de reducción del Estado, reducción del gasto público para el Estado, y énfasis en lo privado y en las instituciones privadas. Hasta llegar a 1995, que es el decreto legislativo 882, con el cual se promueve la inversión privada con fines de lucro en la educación primaria, secundaria y superior. Y empiezan las universidades societarias. Entonces, con las universidades societarias, el mundo universitario cambia de sentido, ¿no? La universidad societaria está hecha para hacer dinero con los sueños y esperanza de los jóvenes, ¿no? Que quieren ser profesionales, que quieren acreditar sus conocimientos. Y van a muchas universidades donde no encuentran esas instituciones, ¿no? Claro. Claro, en este momento, digamos, tenemos universidades públicas de diferente envergadura, pero el común denominador es que están desfinanciadas, universidades privadas asociativas
Algunas son muy buenas, otras no tan buenas. Y estas universidades con fines de lucro, que como usted dice, lo que hacen es generar ganancias de un servicio que, digamos, ni siquiera para mi generación era siquiera imaginable que se pudiera lucrar con la educación, ¿no? Entonces, y eso rompe toda la misión que tenía la universidad cuando nace la modernidad después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa y los sistemas republicanos en Europa, a partir de 1810-11, convierten a la educación primaria en obligatoria, después de la educación secundaria en obligatoria, y después ofrecen la educación superior como un beneficio ciudadano, como uno de los caminos para dinamizar a las sociedades estamentales anteriores, ¿no? El camino de la universidad. Ofrecer oportunidades para que los jóvenes que tienen talento comiencen a convertirse en las nuevas élites tecnocráticas del país. Ese es en Europa. Y eso era pensado para el Perú. Entonces, cuando la educación se convierte en societarias, se convierte en universidades con fines de lucro para los empresarios que las creaban, la universidad pierde sentido. La otra universidad pierde sentido. La universidad pública, que está hecha para ofrecer una oportunidad a los jóvenes. Y yo te digo sinceramente, Armando, de que las universidades públicas, como San Marcos, como la UNI, como la Molina, las menciono en el orden de las alianzas que creamos en el 2003, ¿no? La alianza tripartita de las tres universidades. Ellas son universidades con algunas diferencias en el cobro a los estudiantes, pero son gratuitas. Y los estudiantes que se presentan a esas universidades son miles de jóvenes. En San Marcos se presentan anualmente 52,000. Ingresan 4,800. De una competencia grande para recibir a los chicos con mayor talento. Entonces, igualmente en la UNI, igualmente en la Molina, igualmente en la San Agustín, en la San Antonio Abad, en la San Cristóbal de Ayacucho. En todas ellas se reciben a chicos talentosos y encuentran profesores descontentos. Entonces yo digo, los profesores que deberían encontrar deberían ser profesores con mucha vocación, con mucho interés por la transmisión pedagógica, con mucho interés por la investigación y con mucho interés por la proyección de la universidad a la sociedad, ¿no? No. Así como San Marcos, que tiene su centro de investigación por 5 lugares. Pero eso se ha venido reduciendo por la condición de los docentes, ¿no? Los docentes de la UNI, de San Marcos, de la Molina, buscaban trabajo en todas las universidades asociativas o societarias para completar su salario, el complemento. Entonces, eran profesores golondrinos, iban por acá, por allá, y eso perjudicaba a la universidad. Yo nunca he sido golondrino, era San Marcos. Y por eso digo eso, he sufrido a San Marcos unos 40 años. Usted, como dice, no ha sido golondrino, pero los ha estudiado. Sí, y desgraciadamente muchas de las cosas de mi libro son becas extranjeras. Sí, por lo que veo. Y eso, porque no hay, si hay poco dinero para las universidades públicas, ¿cómo va a haber becas para investigación del Estado para que los jóvenes profesores vayan al extranjero a hacer sus estudios, ¿no? Como hay en Brasil, como hay en Chile, como hay en México? Entonces,
Cuando yo estuve en la ciudad universitaria, entre el 69 y el 73, mis amigos de Chile, de Brasil, de México y de algunos países de Venezuela, becados de sus países, en la ciudad universitaria de París, Chile tenía una casa bonita, Argentina una casa bonita, México una casa diseñada con un arquitecto de moda de la época, igualmente Cuba, una casa muy linda de Cuba, y el Perú no tenía. De lo que estas metáforas te pueden reducir todo el interés que el Perú puso en la educación pública. ¿Y por qué? Porque era una universidad política. O sea, el Estado, digamos, decide desfinanciar porque el Estado lo que buscaba era no financiar corrientes políticas, pero el Estado tenía la obligación de formar ciudadanos profesionales con pensamiento crítico o pensamiento útil para el país. Creo que hay tantos que podríamos mencionar, ¿no? Que abrieron las puertas, abrieron los ojos para descubrir realmente el país, ¿no? Ahora, una consulta con respecto a la formación que se ofrece, ¿no? Bueno, como sabemos, en la mayor parte de asociativas y por supuesto en las societarias, el objetivo fundamental es ofrecer una instrucción profesionalizante. No digo educación a propósito, sino instrucción profesionalizante, ¿no? Que salgan técnicos en alguna especialidad. Pero, por ejemplo, en las universidades públicas que usted conoce, sobre todo San Marcos, todavía se conserva este espíritu universitario de que el objetivo también, aparte de ofrecer todas las destrezas profesionales posibles, es formar ciudadanos, como usted decía, que participen en el cuerpo político de una manera adecuada, vigorosa y productiva. Sí, bueno, muy activa, ¿no? Profesionales para la revolución. En mi escuela de historia casi todos eran, bueno, éramos todos de izquierda, pero los que más sobresalían eran los cercanos a Sendero Luminoso. Y ahora, en 2026, nos damos cuenta del error tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirlo? Ahora yo lo puedo decir, ya soy ex rector de San Marcos, profesor emérito, y puedo decir que y no era la culpa de la universidad, era la culpa de la gestión del Estado, de la conducción del Estado. Sí, y del poco interés en la universidad pública. Yo te digo así, sinceramente, que el potencial de las universidades públicas son los estudiantes, altamente seleccionados, y deberían ser los docentes, porque en las universidades públicas los profesores hacen carrera, desde jefes de práctica hasta profesores principales, y son nombrados, o sea, tienen estabilidad, lo que no ocurre en una societaria, y a veces en ninguna asociativa tampoco, donde no hay carrera docente. En las públicas hay carrera docente, pero mediocre. Es decir, hay caminos, pero llenos de huecos. No son la autopista que debería haber, ¿no? Pero yo sigo pensando que en el futuro la universidad sigue siendo una promesa, ¿no? En el Perú. Y que el futuro de la universidad en el Perú va a ser el futuro de las universidades públicas y de las asociativas. Y espero que los ciudadanos se den cuenta, ¿no? Y que no recurran a las societarias para conseguir los grados y títulos
con facilidad. ¿A qué ideal le responde la formación universitaria actual? Más bien a ideales utilitarios de los docentes y los estudiantes. Quieren terminar sus clases, sus semestres, y quieren tener su bachillerato automático, y después su tesis de licenciatura, los que la necesitan, los ingenieros, los abogados, los médicos, que la necesitan y deben titularse, pero ya no se percibe una formación profesional, académica, científica, al servicio de un país para cambiarlo, sino es más bien en respuesta a necesidades ciudadanas de los estudiantes. Lo que no está mal también, pero de todas maneras la universidad pública sigue siendo, por la composición de los estudiantes de clases emergentes, ¿no? El mayor número de estudiantes de San Marcos proviene de San Juan del Urigancho, de San Martín de Porres y de San Juan de Miraflores. Algunos de barrios adyacentes, de Lima, de Jesús María, de Lince, de Pueblo Libre, pero mayoritariamente de sectores emergentes. Yo publiqué un libro en el 2018 que se llama Hijos de Inmigrantes, que son los estudiantes de Historia de San Marcos. De todo el grupo que tenía, de 25 que participaron en la investigación, solamente 2 eran hijos de profesionales. Así. El resto, 23, eran universitarios en primera generación. Sus padres invadieron los arenales, sus abuelos invadieron el arenal, su padre y su abuelo construyeron las casas y ellos llegaron a la universidad. Eso no lo tenía muy claro yo cuando fui rector. Además, lo fascinante con una vocación académica por la historia, ¿no? Esos chicos verdaderamente vienen a San Marcos, sea historia, sociología, medicina, veterinaria, física, química, ingeniería de minas, vienen a buscar conocimientos para armarse profesionalmente. Y vienen en primera generación. ¿Cómo el Estado no puede ayudar a esta universidad que está construyendo profesionales para familias que no han tenido nunca un profesional universitario? Yo diría, es imperdonable. Y no tener una gestión inteligente del Estado peruano. No sé si ahora se darán cuenta, pero ahora siguen siendo muchos, como en mi generación, que no veníamos de hogares de profesionales, que ocurría en la UNI, que ocurría en la Molina, ¿no? Los que eran ingenieros veterinarios forestales eran por primera vez. Y los hijos de los profesores de San Marcos, de la UNI y de la Molina, van a las universidades privadas. Bueno, estoy tocando varios temas, Armando, pero realmente... Ese es un buen síntoma, efectivamente. Yo diría de que había un joven, que puedo decir su nombre, ¿no? Daniel Kuroki. Daniel era uno de los alumnos de los 25 que participó. Y yo lo recuerdo mucho a Daniel, porque Daniel era hijo de médico. Y era como algo inusual en el aula de 25, que hubiera un hijo de médico. Y había otro hijo de sociólogo. Y todo el resto eran de padres que no tenían universidad.
Y Daniel se integró mucho con sus compañeros y se convirtió en un factor de... El estudio sobre hijos de inmigrantes lo hicieron ellos mismos, hablando de sus abuelos, hablando de sus padres y hablando de ellos mismos, que fue algo muy interesante, muy interesante porque ahora muchos de ellos están en California, haciendo su doctorado, con Cecilia Méndez y con Chuck Walker. Es decir, son potenciales, ¿te das cuenta? Tremendo. Vienen desde abajo, pero además muy integrados dentro de la universidad, sin esas polarizaciones políticas que surgen después, ¿no? Sí. Claro, además ahí hay una energía que suple a la falta inicial de este capital cultural que estos hijos de profesionales tienen por definición, ¿no? Ahora, pero en general... En la ley universitaria dice, se ha creado una dirección que se llama Dirección de Responsabilidad Universitaria, Responsabilidad Social Universitaria. ¿Para qué formar profesionales? ¿No? ¿Para qué formar ingenieros? ¿Para qué formar agrónomos? Para que vayan al campo. ¿No es cierto? Sí. Se está obligando a la universidad a eso, pero aún no se ven los frutos. Claro, pero digamos, yo lo veo más bien como una forma de tratar de domesticar este espíritu que usted mencionaba, que estuvo vigente durante la Universidad de Córdoba, este afán de descubrir al país, este afán de transformarlo, de conocer para transformarse, de ser política en el buen sentido de la palabra. En cambio ahora como que pasa a ser responsabilidad social universitaria, responsabilidad social corporativa. Entonces es como, digamos, una forma muchísimo más potable, sin este afán político mayor, ¿no? Entonces despolitiza esos afanes, ¿no? Y abro un capítulo bien breve, Armando, para decirte que San Marcos, durante la República Aristocrática de 1895 a 1919, a través de, más allá de la voluntad y de la política, del pensamiento político de sus profesores, los alumnos de Derecho, los alumnos de las diversas especialidades, comenzaron a hacer tesis en sus lugares de origen. Tesis como la de José Antonio Encinas. Tesis como muchos otros cusqueños y puneños que venían a San Marcos a estudiar. Y hicieron tesis sobre la tenencia de la tierra. Y eso fue extraordinario, porque la conclusión de la generación del centenario fue que las haciendas son producto de la usurpación. Y eso era mitad verdad, mitad realidad. Y a partir de las tesis que presentaban los estudiantes, que eran de diversos lugares, de diversos distritos. Claro. Y eso que surgió de las tesis y del conocimiento de los estudiantes para graduarse, después se convierte en una idea política. Devolver las tierras a las comunidades. Y aparece la noción de reforma agraria. De la reforma. Y debemos agradecerle a la gente de San Marcos. Mire, pero digamos también, yo he visto tesis semejantes en la Universidad del Gran Padre San Agustín en Arequipa de la misma época y en el Cusco, ¿no? Y ahí, bueno, Albert dice que fue el gran promotor de esta idea de la universidad regional tiene que conocer a su región, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo. Trazaban un hecho histórico, un hecho real, no lo sé, pero yo hice un articulito que está publicado en ese libro de Historia de los Historiadores, Anónimos Inventores de Tradiciones. Pero a veces la invención era buena, ¿no? Por supuesto. Porque, ¿por qué dejar sin tierra a las comunidades? Entonces las universidades comenzaban a fomentar el estudio
de problemas nacionales realmente. Claro. Y ahí también empata con el indigenismo y Sí. el tratamiento de la llamada en ese momento cuestión indígena, ¿no? Ahora se hace lo mismo, ahora con la derechización de los estudiantes y de los docentes en las universidades públicas y privadas. Se trata de buscar esos temas de investigación. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, el problema es que las tesis ahora tienen unos formatos demasiado restrictivos y la verdad que la investigación en sí está sufriendo mucho, ¿no? Pero yo te digo que la diferencia es que las regiones se vienen a Lima ahora. También. Por ejemplo, en el lugar de la memoria, el año 23 hicimos una exposición de textos y fotografías de los Ashánica, del río Tigris. Y tenía como nombre Tequera Vichy. Cuando yo le pregunté a su dirigente, a su APU, ¿qué significa Tequera Vichy? Me dijo, el presente está lleno de pasado. Ellos están descubriendo. Y las regiones están descubriendo. Y entonces yo siento una suerte de gran dinamismo de las regiones, ¿no? Y es cuando el Estado debería ayudar a las universidades, a las grandes universidades regionales, ¿no? Sí. Hablando de eso, doctor, ¿qué pasos deberíamos tomar para salir? Bueno, esto ya no es una crisis, es un nadir, para usar un término que usted sabe también en su libro, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Porque, digamos, la complejidad de los problemas es enorme. Yo creo que la universidad, para salir de sus dificultades, deberían trazar programas de 20, 25 años, ¿no? Y volver a las raíces originales de la universidad, como centro de formación, de investigación y de proyección en la sociedad. Creo que eso, las generaciones en el Perú, cuando han transmitido una formación, transmitían una formación con contenidos. Yo diría que la generación del centenario transmitió un contenido de decir, el Perú no es Lima, el Perú es todo el país con todas las poblaciones que parecen están marginadas. Y eso creó una dinámica y un movimiento por todas partes, ¿no? Ahora la generación del bicentenario, que es esta generación que se movilizó en el 20, se movilizó en el 2022 y el 2023, y que lo recibieron a balazos. ¿Cuál es su propuesta de ellos? Que el Perú está conformado por regiones y que las regiones son como los Ashánicas, que me dijo su APU, somos Ashánicas, pero también peruanos, es lógico. ¿Y por qué no? Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no las regiones desarrollan sus identidades, sus recursos, y también se sienten muy propias, pero muy comprometidas con un destino común? Y yo creo que ahora las regiones son muy fuertes. Cuando estoy en Ayacucho, en Arequipa, en Puno, en Cusco, he visto que ellos tienen sus propios proyectos y sus propios problemas. Yo recuerdo en el Cusco, le pregunté a un amigo historiador, y le dije, ¿qué acontecimiento
los cusqueños consideran más importante en la historia regional del Cusco. Tupac Amaru, Sí. Probablemente la opinión personal de él, ¿no? Pero hay una presencia de lo inca muy fuerte, ¿no es cierto? Por supuesto. Y así en todas las regiones. En el norte, donde no había presencia de lo prehispánico, ahora tú vas a Lambayeque y hay una presencia muy fuerte de lo prehispánico, ¿no? Está recuperando la lengua también. El señor de Zipán, y en todas las poblaciones. Es decir, hay un interés por algo que les parece recuperable y que se sienten orgullosos de ello. Entonces, ¿qué quiero decir? Que así como la generación del centenario descubrió que había mucha marginación, la generación del bicentenario ha descubierto por las movilizaciones que ya no piden derechos políticos y económicos desde sus propias identidades regionales. Entonces el Perú es una nación, como muchas otras naciones, muy particular. Sí, ciertamente. Claro, la cuestión, digamos, está en cómo conjugar. Sí, cómo hacer que estas universidades estén al servicio de esas regiones. Sí. Ahora, el 2000... yo te digo que en el caso de las que conozco, sí hay un interés en responder a las regiones. Entonces, hemos pasado de la marginación, del indigenismo, a un nuevo esquema de nación, donde las regiones comienzan a aparecer con nitidez. Ahora, una consulta. Me gustó mucho el libro de ¿cómo se llama? ¿Cuál? De Antropología de la Católica, pero que fue una tesis en San Marcos, sobre Huancavelica. Huancavelica. Creo que se llama Endemoniados, ¿no? Donde habla de Justo Gutiérrez Poma, un líder huancavelicano. No lo ubico el libro. Sí, es un libro de un antropólogo que muestra cómo hay desarrollos propios en las regiones. Claro. Y cómo hay una persistencia de la memoria para buscar identidad. Entonces las regiones, curiosamente, votan por las regiones. A diferencia de décadas anteriores, las regiones votan por ellos mismos. Interesante es eso. Ahora, una consulta. En su libro del año 2008, usted era muy optimista con respecto al modelo de la universidad regional como complemento de la universidad metropolitana, porque indicaba que inclusive se hacía propicia la época por el auge del precio de los minerales, el canon, bueno, gasífero, minero, en fin, pesquero, lo que corresponda, y decía que se podía finalmente financiar universidades regionales sólidas, interesantes, con proyección nacional y también internacional, por supuesto, porque es lo que se busca. Pero al respecto, dos preguntas. ¿Mantiene el optimismo? Y dos, ¿cuál es su opinión con respecto a esta creación de universidades ya no regionales, sino provinciales y pronto distritales, ¿no? Porque en el último proyecto de ley hay 20 ya creadas, por supuesto que desarrollarlas va a tomar 10 años, pero ¿cómo ve ese proceso? Yo creo que lo que ha creado el Congreso de la República en los últimos 24 meses, de multiplicar universidades privadas por provincias, impresionante, destruye un poco el esquema universal de la universidad, ¿no? Donde se reúnen élites académicas, porque las universidades son de
elitistas, Así es, eso. de gente que tiene el talento, la vocación, el gusto por estudiar y por investigar. Y están en una actitud política multiplicando las universidades. Están haciendo al revés de lo que deberían hacer, ¿no? Yo creo que fortalecer universidades macrorregionales es una idea interesante. Darle más potencia a ellas. La Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, tiene 9 sedes. Mire. Y tiene 110.000 estudiantes. Y en las 9 sedes casi no tiene competencia, tiene grandes profesores. La Universidad de Santo Domingo, que tanto preocupa a San Marcos, tiene 8 sedes. Es la única universidad pública en Santo Domingo. Entonces tiene 108.000 estudiantes. 3 veces más que San Marcos. Y están sus sedes repartidas en el territorio. Entonces, ¿por qué aquí se ha despertado la creación de universidades? Pero sería interesante que la Universidad de Piura sea una universidad regional. Claro. El Lambayeque, no sé si se podrá salvar todavía, la de Cajamarca, la del centro, 8 grandes universidades regionales, claro. Serían centros de atracción para hacer doctorados y maestrías, y dejar universidades menores para la formación de siempre, por supuesto, que para hacer sus maestrías irían a la capital. ¿Por qué no? Yo me vine del norte a Lima buscando educación. ¿Por qué no lo pueden hacer ahora, que es más fácil? Claro. ¿Por qué quieren estos políticos que su gente se quede en sus regiones? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos, por esta entrevista y por compartir con nosotros sus reflexiones históricas, políticas, filosóficas y pedagógicas. Para concluir, yo le pediría un mensaje para nuestra comunidad universitaria en Vircay, por favor. Bueno, dirigirme a los profesores, de los alumnos de las universidades públicas y privadas, para decirle que la solución de los ciudadanos en su profesionalización está en las universidades, pero que también la solución que la retribución que ellos pueden dar al país es lo que al país lo va a poner en marcha hacia un futuro mejor. Entonces las universidades son imprescindibles para todos nosotros, los peruanos. Muchas gracias, doctor. Muy amable.